María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50, 13 de junio de 1947. Lección sobre la frase de los Proverbios, capítulo 25, versículo 27. Quien escruta la majestad se verá oprimido por su gloria. Señor, yo te doy gracias por haber escogido mi nada, y te ruego me mantengas en mi simplicidad de niño ignorante, para que siempre pueda recordar tu majestad y contemplarla sin que, por querer hacerme escrutadora de su poder, no resulte oprimida por tu majestad, tan buena y paciente con los pequeños y tan severa con los soberbios, que se quieren sobreponer y escudriñarte por encima de lo que tú quieres. Padre Santo, manténme en tu luz, para que yo comprenda lo que tú quieres, pero sobre todo, hazme ciega y estulta antes de permitir que yo llegue a ser uno de esos escrutadores de tu poder a los que tú tanto aborreces. Me encuentro gravísima y sufro enormemente desde hace algunos días. Los pulmones y el corazón se resisten a funcionar. La fiebre se mantiene alta y continua. La tos, áspera y seca, me parte el pecho y soy presa de sofocos y de dolores atroces. Con todo, me siento inmersa en el gozo, en ese gran gozo mío de cuando sufro mucho más de lo acostumbrado. Porque cuando sufro, así como en estos días, y me veo entre la muerte y la vida, la caridad divina me da a gustar la miel de las palabras sapienciales o divinas. Y he aquí que yo gusto la sazón de esto. Leía: el reino de Dios está dentro de vosotros. Mi Señor me hace leer esta frase tan solo e inmediatamente me abisma en la contemplación de este reino de Dios que está en mí. Y he aquí que el gozo, el ya paradisíaco gozo de los habitantes del reino, de los poseedores del reino, me envuelve, me cubre, me penetra y me arrebata. El reino de Dios, he exclamado, es el reino de mi verdadero gozo. Y me he abandonado a gustar este gozo potente, fuerte, que es vital hasta para el que se encuentra acabado físicamente, ya que lleva en sí la perfección del cielo, esa perfección de la que se excluye todo lo que es dolor, languidez, hambre, sed, sueño, llanto y, en consecuencia, comunica al que la gusta, así se encuentre sufriendo los espasmos de una enfermedad o una agonía, un equilibrio plácido, una alegría, una voluntad serena de sufrir, para tener cada vez más en sí el reino, ese reino que se tiene haciendo la voluntad de Dios. Oh, ciertamente es así, y así se dice en la gran plegaria: Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así pues, para que venga su reino, es preciso hacer su voluntad, tal como nos la presenta este Padre amoroso, que quiere que sus hijos santifiquen su nombre, no con palabras de alabanza inerte, sino con las obras para que ellos, a su vez, se santifiquen con las mismas y alcancen el gozo perfecto. Mi alma, al meditar estas cosas, se inunda toda de gozo, por más que cuanto me rodea y cuantos me rodean sean en su totalidad para mi carne motivo de dolor, de puro dolor. Mas la palabra divina es dulce miel para el que la sabe gustar como un regalo recibido de la benignidad de Dios. 26 de junio de 1947. El gozo sublime de este día. 16 de julio de 1947. Dice San Azarías: cree la gente que la misión del ángel custodio termina con la muerte del custodiado. No es siempre así. Cesa, como es lógico, a la muerte del pecador impenitente, y esto con sumo dolor del ángel custodio, del que no se arrepiente, y se transforma en alegría gozosa y eterna a la muerte de un santo que de la tierra pasa al paraíso sin detenerse en el purgatorio. Pero continúa cual venía haciéndolo, a modo de protección, que intercede y llama al que tenía confiado, con aquellos que de la tierra pasan al purgatorio, para expiar y purificarse.
Entonces nosotros, los ángeles custodios, oramos caritativamente por vosotros ante el trono de Dios, y junto con nuestras oraciones de amor, le presentamos los sufragios que, desde la tierra, os aplican los parientes y amigos. Oh, no es para decir cuán vivo, activo y dulce continúa siendo el vínculo que nos une con vosotros, los purgantes, como madres que están pendientes de la recuperación de la salud de un hijo que estuvo enfermo y a la sazón convalece, como esposa que va contando los días que faltan para reunirse con su esposo cautivo. Así estamos nosotros. Ni por un instante dejamos de observar a la divina amorosa justicia y a vuestras almas que van purificándose en los fuegos del amor. Y gozamos viendo al amor cada vez más aplacado con vosotros y a vosotros cada vez más dignos de su reino. Y cuando la luz nos ordena, ve a sacarlo fuera para traerlo aquí, nos apresuramos más raudos que saetas a llevar un destello del paraíso que es fe, que es esperanza y es consuelo para aquellos que aún les queda por expiar allá en el purgatorio. Y estrechándonos al alma amada, por la que operamos y sufrimos, tornamos a subir con ella, enseñándole a cantar el hosana paradisíaco. Los dos dulces momentos en la misión de los ángeles custodios, los dos más dulces momentos son, cuando la caridad nos dice, desciende, que ha sido engendrado un nuevo hombre, y tú lo debes custodiar, como a perla que me pertenece. Y cuando podemos subir con vosotros al cielo, si bien el primero es menos que el segundo. Los otros momentos lo constituyen vuestras victorias sobre el mundo, la carne y el demonio. Pero cómo temblamos por vuestra fragilidad, desde que os tomamos bajo nuestra custodia, y cómo palpitamos siempre tras cada una de vuestras victorias, dado que el enemigo del bien está de continuo al acecho, tratando de destruir lo que el espíritu construye. Por eso resulta gozoso, plenamente gozoso, el momento en que entramos con vosotros en el cielo, ya que nada podrá destruir lo que, a la sazón, está ya cumplido. Y ahora, alma mía, voy a responder a una íntima pregunta tuya sobre si Dios estará contento de que en tu casa haya otro ángel custodio. Pues bien, tú, que jamás nos preguntas, sino que tienes tu espíritu abierto, a cuál es tu deseo, escribiendo inconscientemente, tal vez, sus más fuertes interrogantes, sin que tu voluntad, detenida al preguntar por ese digno respeto que muy pocos tienen hacia lo sobrenatural, que se abaja hasta vosotros, has de saber que resulta dulce responder a quien es como tú, y proporcionarte consuelo a ti, alma muy querida para Dios y atormentada por los hombres. Sí, Dios está contento, contento de que en tu casa haya un ángel que es feliz por velar sobre un alma recién creada, perla de Dios, y contento asimismo porque Jesús es aquel que amaba a los niños, y lo demás se lo digo a tu alma, para que quede entre nosotros como un secreto tan bello que resulta inútil desvelarlo al mundo, que no sabe comprender los goces de Dios y de las almas de Dios. 24 de julio de 1947. Dice Jesús: las palabras del amor son siempre una invitación al amor, bien sean éstas dulces y apremiantes o severas tal vez, porque el amor tiende a la unión con sus creados, y por eso siempre, aun cuando reprenda, invita a acercarse para perdonar o a fundirse para ser felices. El que dice que Dios es terrible, no conoce a Dios, y si es así, aún se le puede perdonar, o miente a pesar de conocerlo, y en tal caso es imperdonable porque arrebata sacrílegamente a Dios su atributo más divino, el de la caridad que comprende y perdona, y es igualmente imperdonable porque priva a su prójimo de la fuerza salvadora, la de la confianza en la caridad misericordiosísima. Cuando yo oigo a alguien, así sea un sacerdote, que truena a un alma, Dios no está contento contigo, Dios te condena. Y así por el estilo, vuelvo a probar el dolor de cuando, en Palestina,
me desautorizaban mis enemigos, por lo que tenía y tengo que hacer un esfuerzo de misericordia para no condenar a quien condena a su prójimo y niega mi infinita y paciente misericordia. Queda en paz. Soy siempre tu Dios de amor. Nota mía. Estaba dándole vueltas en mi mente a la última carta del padre Migliorini y algunas de sus expresiones referentes a mí. Y Jesús me conforta así, desvirtuando el efecto de ciertas expresiones del padre Migliorini, que para acallar mi lengua me dice palabras sinceras, penosas para él, porque desapruebo muchos de sus actos, me quiere asustar con el propio enojo de Dios. He aquí cómo me conforta Jesús. 27 de julio de 1947 a las 11:30 horas. Mientras escucho la Santa Misa retransmitida por radio desde Santa María de los Ángeles de Roma. Dice Jesús tan pronto comienza la Santa Misa: una lección, una gran lección, María mía. He aquí, mira, se me aparece la cumbre del Calvario pálida y desnuda, la cruz levantada en alto con la víctima, y a los lados María Santísima y Juan. Allá abajo Jerusalén, bañada por el sol, y sobre el Calvario la turba imprecante. Considera, alma mía dilectísima, que no me sacio de amaestrarte, porque quiero que tú me conozcas totalmente y en todo, a la medida que se le concede a una criatura que todavía se encuentra en la tierra. Quiero que tengas el conocimiento de Dios antes de que la muerte te lleve al reino de la inteligencia y del conocimiento. Considera, alma mía, ¿quién fue el sacerdote del Calvario? Se dice, Jesús fue sacerdote y víctima. Es verdad, solo yo podía ser sacerdote de mí mismo, con mi voluntad de ofrenda, para dar cumplimiento a la voluntad de mi Padre. Ninguna fuerza humana habría podido sacrificarme a mí, Dios, si yo, Dios, no hubiese querido el sacrificio. Mas por encima de este espiritual sacerdote, en realidad invisible para el mundo, puesto que allí tenía apariencia de apresado culpable, y no de sacerdote libre, por encima de esta mística e incorpórea cualidad de sacerdote de mí mismo, que sólo mi madre y pocos más espíritus comprendieron, estaba la real personalidad de los sacerdotes sacrificadores del Cordero. ¿Y quiénes eran? ¿Acaso Juan? ¿Por ventura alguno de los discípulos fieles? ¿O tal vez uno de los pocos justos de Israel? No, sino que eran inmoladores míos, es decir, sacerdotes del rito perpetuo, que entonces se iniciaba, del rito santo que es latréutico, eucarístico, propiciatorio e impretatorio. Los hebreos pecadores, los falsos sacerdotes, los fariseos codiciosos, los saduceos y herodianos pletóricos de odio y de la triple concupiscencia, rebeldes a Dios, al amor y al amor del prójimo. Eran igualmente inmoladores míos, los romanos, desde el presidente hasta el último de los legionarios, o sea, que los que ofrecían al inocente divino y lo inmolaban eran los pecadores de mi pueblo y de los gentiles. Y bien, ¿no era esto acaso inconveniente? No lo era. ¿Y este hecho carecía tal vez de simbolismo? No, sino que lo tenía. Yo vine para los grandes enfermos, para aquellos que eran necios, ciegos, sordos y leprosos de espíritu. Quienes van a la fuente de la salud, la buscan, abren su caudal y se sumergen en ella. ¿Por ventura los sanos? No, sino los enfermos. Yo vine para los hebreos y gentiles, entrambos enfermos, y ellos enfermos, símbolo de mi pueblo universal, que habría tenido vida y salud injertándose en mí, bebiendo el agua de vida eterna que de mí brotaba, alimentándose de mí pan de vida eterna, y ellos, con la obtusa obediencia del súbdito romano y el rabioso escarnecimiento contra el templo y la sinagoga, consumaron el rito. Sirvieron a Dios creyendo servir sus propios intereses o los del emperador.
y supuesto que fue más grata a Dios la obediencia del soldado a las órdenes de Roma, o sea, el altruismo en favor del bien de la patria, que no la obediencia de los israelitas a su egoísmo, he aquí que la luz penetró bajo la doble coraza de las lorigas y de la religión pagana, y fundiendo el granito de los corazones paganos, hizo de ellos terreno de Dios, mientras que no penetró bajo los vestidos ligeros de los sacerdotes y de los fariseos, porque tras los vestidos estaba la infundible coraza del odio y del egoísmo. Mas sacerdotes fueron tanto los hebreos como los gentiles. Y así ahora es preciso rogar por ellos, por los gentiles de ahora, por los sacerdotes de ahora, para que los gentiles de ahora tengan la suerte feliz de los gentiles de entonces, para que los sacerdotes de ahora no tengan la de los sacerdotes de entonces, y ambos, sí, me ofrezcan, pero con fruto para su espíritu, tal como lo quiere mi amor. Alma mía, al decir sacerdotes, no hablo sólo de los que han recibido el carácter sacerdotal, sino que hablo de todos los católicos, de los católicos en los que el sacerdocio es la porción elegida, de nombre al menos y por el carácter recibido con el sacramento del orden sagrado, y los fieles, la milicia a las órdenes de los conductores de mi pueblo, que son precisamente los sacerdotes, desde mi vicario hasta el último sacerdote perdido en tierras de misión, ignorado, pobre, solo, perseguido, y más que nada, desconocido y olvidado por el mundo, aunque no por mí, que me inclino sobre él, para llenar de mí su soledad, robustecer sus fuerzas y revestirle ya con la vestidura de los siervos reyes del Rey Amor. La Santa Misa ha terminado, María. Mírame aún sobre mi cruz, y contempla a María, Madre mía y tuya, y también a Juan, tu hermano. Nosotros te amamos y queremos de ti, que seas como un cirio ardiendo sobre este verdadero altar que es el Gólgota. Mas, cirio que ardes y te consumes, no estés únicamente ahí, en donde estás, al pie de la cruz. Ven, sube a encenderte todavía más, y a la vez a refrigerarte, a medicinar las quemaduras del odio del mundo, que no te comprende ni te ama, como tampoco me comprendió ni me amó a mí. Ven aquí a mi pecho abierto, ven, arde y bebe. Sobre todo, ámame cada vez más, tú y yo, nosotros solos. Yo todo para ti, yo solo todo para ti. Ven. Jesús hablaba desde lo alto de la cruz, mas era un luminoso rostro de Cristo, transfigurado ya en gloria, el que terminaba el discurso para medicinarme el dolor inicial de la visión de su rostro martirizado y del dolor de María y de Juan. Y cuando me sentí feliz con su abrazo, terminó así. Añadirás esto. Esta lección muestra, una vez más, que el poder de Dios sabe servirse para sus fines de bondad hasta de las personas y de las cosas que menos lo merecen, y que la sabiduría de Dios puede, de personas y cosas mezquinas, y aún más que mezquinas tal vez, hacer instrumentos suyos para conseguir un fin de gracia, sea que en ellos anide una tendencia al bien, como en el caso de los apóstoles, o un espíritu enemigo del bien, como en el de Saulo de Tarso. Me basta para estos últimos, con que al toque de la gracia responda la docilidad del corazón. Y una vez más se alza mi advertencia. Nunca preguntéis a Dios el porqué de ciertos actos suyos, como el de hacer sacerdotes del sacrificio del Hijo de Dios a pecadores y gentiles. Y no juzguéis con arreglo a las apariencias a los instrumentos de Dios, puesto que el más pequeño de entre los hombres puede ser elevado a la categoría de el más grande de entre los siervos de Dios, si yo lo quiero y Él coopera con humildad a mi querer.